Hola gente inteligente, hoy vamos a hacer el examen de ingreso hacia la UTN, de estos que se llaman libres. Comencemos. Y hoy toca resolver el examen de ingreso hacia la UTN. Esta vez va con detalles, no hay mucho que decir, solo que comencemos por el principio, que es el primer ejercicio. Bien, espero que te hayas leído muy bien el ejercicio 1. Bien, vamos, igual de todos modos yo te lo voy a explicar. Nos muestran en este primer ejercicio una figura compuesta de un cuadrado y varios triángulos, que básicamente lo que nos estaría pidiendo es hallar el ángulo y este ángulo y este otro ángulo, los dos correspondientes al punto B y al punto F. Pero para antes nos dio unos datos de vital importancia, unos datos que son que ED va a ser igual a 96 y que CF, o sea la distancia desde el punto C al punto F, va a ser igual a 24, los dos en centímetros. No lo coloco porque como que lo obvio. Y nos da el perímetro del cuadrado, que sería igual a 184. Esos serían nuestros datos. Y los datos a averiguar serían el ángulo beta, el ángulo de B y el ángulo F. Bien, pero también y nos estaría pidiendo el perímetro del triángulo ya marcado. Bien, ahora lo que podemos hacer es con el dato del perímetro, que dice que el perímetro del cuadrado es igual a 184, es sacar sus valores del lado, ya que por lo que sabemos, los lados de un cuadrado son todos iguales. Por lo tanto, solo tendríamos que dividir al 184 por 4. Bien, ahora empecemos a resolver este ejercicio. Lo que tendríamos que hacer es hallar primero, empecemos por lo primero, el ángulo. El ángulo, pues en este caso podemos escoger cualquiera de los dos ángulos que nos piden. Tanto el B que yo nombré y el F. El ángulo B y el ángulo F. Podríamos empezar por el ángulo F, ¿por qué no? Para hallar el ángulo de F, lo que tendríamos que hacer es ver si podemos encontrar un triángulo que nos pueda servir. Es lo primero que se me ocurriría a mí. Y como vemos, si vamos analizando con este triángulo, como que no. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no hay ni un dato de los lados, excepto este, que se puedan llegar a sumar, pero no hay otro dato que nos pueda aportar. Bien, lo siguiente que podría hacer es crear un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo lo que podríamos hacer es cortar este triángulo, pero tampoco nos serviría, ya que nos estaría faltando este lado. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos ocurre la primera ni la segunda idea? Es expandir la mente. Expandir la mente significa ver más allá de nuestro campo visual que estamos viendo. Es decir, si nosotros estamos viendo, analizando este triángulo para hallar el ángulo este, expandir nuestro campo visual, es decir, ver más allá. ¿Qué vemos si vemos más allá? Nos encontramos un triángulo rectángulo grande, el triángulo ABF. Y lo bueno de este triángulo ABF es que tenemos los dos lados, 1,46 y la suma de estas dos, que es 46 más 24. Y así lo podemos resolver. ¿Por qué? Por SOHCAHTOA. SOHCAHTOA nos dice que por TOA la tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces hagamos eso. Y para el ángulo B tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Expandir nuestra mente. ¿Qué vemos? En esencia podemos seguir viendo que este ángulo se encuentra en este triángulo. O en este triángulo también, pero como que le faltaría un poquito acá, ¿no? O podemos expandir ampliar nuestro campo visual. ¿Y qué vemos? Que también se encuentra en este triángulo rectángulo. Y los triángulos rectángulos molan. Y molan mucho. Porque podemos hacer algo como esto. Y si se dan cuenta, ¿qué datos tenemos? Tenemos todos los datos. Tenemos el 46 y este lado, que es la suma de 96 más 46, que es el lado del cuadrado. Y ya estaría prácticamente resuelto el ejercicio para hallar el ángulo B.
Hagamos eso. Y acá nos estaría dando que el ángulo es igual a 72 grados con 3 minutos y 2,15 segundos. Acá me equivoqué. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer, lo siguiente es hallar el perímetro del triángulo ya marcado. Y para eso, como todos sabemos, tiene que ser la suma de los lados. Es decir, HE más EN más NH. Y si se dan cuenta, podemos decir también, para hallar el valor de EN, se puede decir lo siguiente, que EN es igual a ED más DC menos NC, todo entre paréntesis. Y si nos reemplazamos los valores, nos quedaría que EN es igual a 96 más 46, que es del valor del punto D al punto C, menos NC. Bien, ahora no solo nos estaría faltando la distancia de NC, o sea, esto. Y si vemos, ya tenemos la distancia 24 y tenemos el ángulo. Aplicamos la tangente y ya estaría resuelto. Reemplazamos por su valor y nos quedaría que EN es igual a 126,23. Lo reemplazamos en nuestra ecuación principal. Bien, para este punto posiblemente ya te hayas quedado trabado de cómo conseguir los valores de HE y NH. Bien, lo que podrías hacer ahora es, ya que como se trata de un triángulo que no es rectángulo, donde todos sus lados son distintos, podemos aplicar el teorema del seno. Y el teorema del seno es lo siguiente, que lo puedes encontrar en la página que te lo mostré en la pantalla. Y ya reemplazamos por el valor que ya tenemos. Solo nos estaría faltando hallar estos valores. Y para hallar estos valores necesitamos hallar el ángulo alfa. ¿Cómo podríamos hallar el ángulo alfa? Pues de la siguiente forma. Si trazamos una línea a lo horizontal, vemos que el ángulo F se refleja en este mismo punto, en esta misma zona. Y si vemos, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente, es que si restamos 90 grados, que es el ángulo menos el ángulo de F, nos quedaría quedando el ángulo alfa. Hagamos eso. Perfecto. Ya tenemos el ángulo alfa. ¿Cómo sacaremos el ángulo beta? El ángulo beta lo podríamos sacar de la siguiente forma. Es así, a mí se me ocurre restar 180 grados menos este ángulo que le podríamos denominar, no sé, H, y nos está quedando el ángulo beta. Pero ¿cómo podemos averiguar ese valor de H? Si se dan cuenta, es un triángulo y acá hay dos ángulos que ya conocemos y sabemos que la suma de los triángulos es igual a 180 grados. Por ende, se puede averiguar el ángulo este. Si estamos 180 grados menos estos dos ángulos, nos quedaría este ángulo y podríamos restar 180 de nuevo menos este ángulo para que nos quede beta. Hagamos eso. Y al final solo quedaría el resultado, al resolver esto que dijimos, solo quedaría en cuestión de sumar estos dos ángulos que ya los conocemos. Y si hacemos la cuenta nos daría que el ángulo beta es igual a 1 grado con 21 minutos con 40,4 segundos. Perfecto. Ya tenemos los dos ángulos alfa y beta y solo nos estaría faltando el ángulo gamma. Y eso se puede sacar porque ya sabemos que la suma de todos los ángulos en un triángulo es igual a 180 grados. Entonces ya tenemos prácticamente todos los ángulos. Lo reemplazamos en nuestra ecuación de acá. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer es separar esta doble igualdad en dos para que se entienda qué número hay que despejar. En este caso es el HE, porque ya tenemos todos los datos. Y lo mismo sucederá para el NH. Tendríamos que resolverlo despejando el HE y el NH. Perfecto, ya tenemos todos los valores necesarios que pudimos averiguar. Y ya podemos tranquilamente sacar el valor del perímetro de nuestro triángulo. Y ya te resuelto todo el ejercicio. Vayamos con el siguiente. El 2, básicamente lo que tenemos que hacer es hallar el valor de X. O sea, en qué valores posibles puede tener X en esta ecuación. Y solo sería despejar X. Bueno, el problema que tenemos acá es que tenemos un cosecante de X. El problema de esto es que tenemos que saber
por propiedades que cosecante es igual a 1 sobre seno de x. Esta propiedad lo puedes encontrar en la página tanto del libro de la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires. Lo siguiente que podemos hacer es sacar el común denominador. En este caso va a ser el seno de x. Seno de x por esto va a ser 2 por el seno al cuadrado de x menos 1. Todo igual a 1. Lo pasamos el seno de x al otro lado y nos quedaría que es igual a 1 por seno de x, seno por x. Y del otro lado nos quedaría seno al cuadrado de x menos 1. Podríamos pasar esto al otro lado para que nos quede un cerito de este lado, ¿por qué no? 2 seno al cuadrado de x, coloquemos un menos acá, por el seno de x, para que esté medio ordenadito, menos 1. Bien, ¿qué podemos pensar ahora? Y es que, bien, ahora lo que vamos a aplicar es la sustitución. Son de esos casos que dicen, si no me lo dicen, no me doy cuenta, sustitución. ¿Y qué vamos a sustituir? El seno de x, que es lo que más nos molesta. En este caso, el seno de x lo vamos a reemplazar, o mejor dicho, sustituir por la letra t. Y bien, ¿qué nos quedó? Una cuadrática. Y a cada cuadrática que veamos, fórmula resolvente, aplicar. Bien, T1 nos estaría quedando igual a 1. Y T2 nos estaría quedando igual a menos un medio. Pero este no es el valor de X, sino más bien es el valor de T. Pero, ¿qué relación tenemos entre T y X? Es que en el medio hay un seno, porque T es igual a seno de X. Entonces podríamos hacer eso, reemplazar la T por 1 y igualar a un seno de X. Lo mismo haríamos para el un medio. En este caso nos estaría quedando el seno o el arcoseno de 1 y eso nos estaría dando que es igual a 90 grados según la calculadora. Y para el caso del seno de menos un medio, según la calculadora nos estaría dando que es negativo, que es menos 30 grados. Bien, pero ¿qué sabemos? A nosotros no nos interesan los valores negativos. Gráficamente esto estaría representado de la siguiente forma. Bien, ¿qué vemos? Que para el ángulo de menos 30 se nos da una imagen. Y esa imagen es la misma que este ángulo que vemos acá. ¿Cuál será ese ángulo y cómo lo podemos descubrir? Será a través de la diferencia o resta de 180 grados menos 30 grados, ya que tenemos 180 acá y te queremos restarle el ángulo este. Perfecto, uno pensaría que ya estaría resuelto el ejercicio, pero si nos damos cuenta también tenemos otro ángulo que cumple las mismas condiciones que el 210 grados y es el ángulo siguiente. Como pueden observar, el ángulo marcado de color verde también tiene la misma imagen que 210 grados. ¿Cómo averiguaremos ese ángulo? Pues va a ser los 360 grados menos los 30 grados de acá, 330 grados. Y si pasamos todo esto a radiales, nos queda que las soluciones posibles para esta ecuación, vemos que 90 se puede representar como pi medios, 210 grados se puede representar como 7 pi sobre 6 y 360 grados se puede representar como 11 pi sobre 6. Bien, para este ejercicio me gustaría primero volver a leer el texto para ponernos de acuerdo en algunos términos. Dice, junto a estos dos lechones pesan 26 kilos, dijo el carnicero. El pequeño cuesta 12 pesos, más que el grande. Entonces, eso lo podemos transcribir de la siguiente forma. Sigamos leyendo. Un cliente lleva el pequeño por 1.139,8 y una señora paga 2.514,6 pesos por el grande. Y nos hace la pregunta que cuánto pesa cada uno de los dos lechones y cuál es el precio por cada kilogramo de cada lechón. Considerando que 1.139,8 es por una cierta cantidad de kilos, qué sé yo, la persona, tendríamos que dividirlo por X, así lo convertimos a al precio por kilogramo y lo podríamos reemplazar en nuestro PX y PY. Bien, ¿qué vemos? Que nos quedaría un sistema de ecuaciones 2 por 2.
donde las variables son, o las incógnitas son x y y. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es resolver un sistema de cuantización 2×2. Cada uno tiene su método. A mí me gusta el método de despejar una incógnita y con esa incógnita despejada reemplazarla a la ecuación de abajo. Bien, ahora ¿qué nos quedó? Y es que nos quedó una cuadrática que nos dio dos resultados. Pero ¿cuál de estos dos resultados puede ser? Pues pensemos, si hubiéramos utilizado este resultado, ¿qué hubiera pasado con la y? Recordemos que y es un peso, nos hubiera quedado negativo. Por ende, por descarte, el resultado correcto va a ser el x1. Y por ende, de ahí podemos sacar la y. Bien, lo siguiente paso es averiguar el precio por kilo. Como esto solo hay que aplicar regla de 3 simples, les voy a dar un desafío. Aplíquelo en sus casas y yo ya les diré la respuesta que le pondré en pantalla. Y en el ejercicio 3 nos da una función g de x, que estará igualada a un p de x. Este p de x es a un polinomio de tercer grado no mónico. No mónico básicamente significa que el coeficiente principal no es 1. Mónico significa que es 1, pero en este caso no es 1. Y también nos da un gráfico, que es el siguiente, que vendría a ser la representación de p de x. Y también nos estaría dando una función f, que sería 2x más 6. Bien, y también nos estaría preguntando sobre el tema de la función compuesta, esta, que es h de x, donde h de x es una función compuesta de g con un dominio de f de x, que es decir, el dominio de g son las imágenes de f de x. Bien, primero que nada, p de x se puede expresar de la siguiente forma, donde al ser un polinomio de tercer grado tiene que tener tres raíces, y vemos que las raíces son el -2, el 0 y el 2, y están expresadas acá. Y como sabemos que no es no mónico, el coeficiente principal no debe ser 1, por lo tanto debe ser un dato que tenemos que averiguar, y ese dato que tenemos que averiguar lo podemos averiguar usando el punto, donde nos da una x y una imagen. Bien, una vez hecho el despeje, nos estaría quedando que a es igual a 250. Entonces lo podríamos reemplazar en nuestra ecuación principal, o mejor dicho, función. Bien, ahora ya sabemos cuál es nuestro p de x. Estaría bueno, porque para hallar p de x sabemos cuál es g de x. Por ende, podemos ahora sí resolver cuál es nuestra función h de x. Bien, ¿qué podemos hacer? Donde veamos que haya x, reemplazamos por la imagen de f de x, y la imagen de f de x es 2x más 6. Entonces hagamos eso. 250 por no x, sino 2x más 6. Si hacemos un poco de distributiva acá y acá, o aquí y acá, nos estaría quedando como resultado esta expresión. De llegar de este paso a este paso es meramente calculoso, por eso que no lo quise hacer. Bien, ahora nos estaría pidiendo un dato adicional más para terminar el ejercicio. Dice que con el h de x que averiguamos, calcular el valor de a de x, y nos da la pista de que el h de x es el volumen de esto, y por conocimiento sabemos que el volumen se calcula este lado por este lado por este lado. Entonces hagamos eso, y si despejamos el a de x y hacemos la propiedad distributiva acá, nos estaría quedando que, de acuerdo, ¿cómo se hace una división de polinomios? Pues de la siguiente forma. De acuerdo, para resolver este ejercicio lo que tenemos que hacer es pensar qué coeficiente tenemos acá. Es el 2000, que acompaña el x al cubo. Y tenemos que hallar un número que multiplicado por esto nos dé todo esto, o un aproximado. Pero pensemos primero por este lado. ¿Qué pasa si multiplicamos por 2000? 2000 por x al cuadrado nos daría 2000x al cuadrado. Y si vemos 2000 menos 2000 es 0. Y eso es lo que tenemos que buscar. Hacer que valga 0. Pero a esto le falta algo más, que es multiplicado por x. Porque tenemos un x al cubo. Porque 2000x por x al cuadrado
va a ser 2000x al cubo. Y 2000 por x por 7x es 14000x al cuadrado. Y lo mismo tenemos que hacer para el 12. 2000 por x por 12 es 24000. 24000x. Hacemos la resta. Bien. Acá se me olvidó colocar un 0 más, ya que era 48.000 y no 4800. Disculpe por ese error. Bueno, continuemos. Ahora tenemos que hacer lo mismo para esto. ¿Qué número necesitamos multiplicar para que nos dé algo o semejante a esto? Bueno, siempre miramos el primero. Y como miramos el primero, podríamos directamente decir que lo multiplicamos al x al cuadrado por un 4000. Entonces, ¿qué pasa? 4000 por x al cuadrado es 4000x al cuadrado. Y eso nos daría 0 al hacer la resta. Y eso es lo que buscamos. Lo mismo haríamos para el 7x por 4000. Y si nos damos cuenta, todo esto da 0. Y entonces, este es el valor de a. El valor de a de x. Y ya te resuelto el ejercicio. Esto ha sido la parte 1. Para el siguiente video, la parte 2. Si quieres que el video salga más antes, entonces dale me gusta a este video y así me daré cuenta. Ahora sí, suscríbete, dale me gusta, comenta, críticame para que este canal pueda crecer. Ahora sí, nos vemos, gente inteligente.